Jesús, que el Señor nos siga bendiciendo, hermanos, con nosotros nuestro pastor, con el mensaje de la palabra del Señor. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Dios, aleluya. Gloria al Señor. Gracias, Cristo. Que Dios le bendiga esta noche, hermano. Es para siempre. Alabado sea el Señor. Hoy es una noche especial, como todas las noches. Gloria a Dios. Y como todos los días también. Donde podemos expresarle al Señor nuestra gratitud. Porque estamos agradecidos, ¿no? ¿Hay de qué agradecer o no hay de qué agradecer? Por supuesto que sí, amado hermano. Suficiente con que Dios en su misericordia todavía nos esté otorgando, aleluya, unos minutos más de existencia. Gloria al nombre del Señor, ya que falta poco para irnos. Pero todo esto, hermano, es una razón para poder ser agradecidos a Dios. Gloria al nombre del Señor. Amén. Esta noche vamos a estudiar un poquito la palabra nuevamente, como siempre, y vamos a abrir la escritura en el libro de Primera de Corintios. Dios bendiga a los hermanos también que están ya conectándose a través de las redes sociales. Gloria al Señor. Un saludo para mi hermana Gladys allá en Argentina, para mi hermana Gisela. Gloria al nombre del Señor. Y para todos los que puedan estarnos sintonizando y en el transcurso de esta transmisión. Gloria al nombre del Señor. Estamos de nuestro templo de la Iglesia Cristiana Pentecostal Rompiendo Cadenas. Bien, Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios, esta noche, capítulo 3. Gloria al Señor. Dios es bueno. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendice alma mía. ¿Lo tenemos ya? Amén. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a dar lectura a unos versos en esta noche. Y luego vamos a dejar que el Señor nos guíe, nos dirija y nos conduzca a través de la Biblia para poder recibir en esta noche el mensaje. Capítulo 3 de Primera de Corintios. Dice la Escritura de la siguiente manera, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De manera que yo, está hablando el apóstol Pablo, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? Y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso, según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Amén. Hasta aquí la lectura. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a pedirle que nos ayude, que nos dirija y que sea su Espíritu Santo quien esta noche, amado hermano, lleve esta palabra a nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra y estamos totalmente agradecidos, Señor, porque tú nos estás dando la oportunidad una vez más de poder estar en tu presencia para poder, Señor, disfrutar de tu palabra, para poder recibir en esta noche la palabra implantada. Señor, guíanos, que tu Espíritu Santo, Señor, nos conduzca, nos dirija, Señor, nos ayude, Padre, a entender cada día más esta bendita y poderosa palabra, que ella sea, aleluya, Señor, la que corra y la que sea glorificada en esta noche. Toda la alabanza y toda la adoración es para ti, en el amor de Jesucristo. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gracias, Cristo. Bendice a mi hermano presente y bendice a los hermanos también que están al otro lado, Señor, aleluya, de las redes. Padre Celestial, que seamos edificados, exhortados y consolados para la gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, amado hermano. No deje, por amor de Dios, se lo pido de todo corazón, de alabar a Dios, hermano, de glorificarle. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Bien, hemos tomado este pasaje. Aquí vamos a ver algunos puntos muy interesantes, hermano. Gloria al Señor. Sobre todo vamos a ir conociendo un poquito más
acerca de el por qué Pablo le habla así a la iglesia, específicamente a la iglesia de Corinto. Claro que no vamos a detenernos en eso, porque vamos a ver algunos otros puntos de lo que Pablo está hablando aquí, y está hablando claro, muy claro. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. En primer lugar, nosotros hemos leído acá que Pablo le habla a esta iglesia y la considera una iglesia carnal. Ahora, cuando él habla en este sentido de carnal, está hablando de gente inmadura, de gente que no alcanzó madurez, de gente que pueden tener todas las bendiciones, todos los privilegios, todos los honores, que pueden tener todos los regalos de Dios, etcétera, y los dones como se manifestaban en esta iglesia de Corinto, pero lamentablemente era una iglesia inmadura, incapaz. Gloria al Señor. Una iglesia que no sabía administrar bien las cosas de Dios, una iglesia que todavía no abandonaba ciertas áreas, aleluya, carnales de su vida. Por eso Pablo aquí especifica y dice: vosotros sois carnales, vosotros sois como niños espirituales. Y de repente por ahí alguien se levantaría y diría: pero Pablo, ¿por qué generalizas? Aleluya, no todos somos así. Pero Pablo ahí está especificando. ¿Cómo que no? Si hay celos, si hay contiendas, aleluya, si hay una cosa, si hay esta cosa, gloria al Señor, ¿cómo no van a decir que sois carnales? Gloria a Dios. Si uno dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y hay una división total interna en la iglesia. Pablo aquí está hablando claro, y Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto que no era una iglesia pequeña, y que no era una iglesia cualquiera, que era la iglesia, aleluya, que el apóstol Pablo, por decirlo así, había levantado en esta ciudad de Corinto. Después de haber pasado por tanta situación, por tanta tribulación, por tanta persecución, por tanta oposición de parte de los judíos. Alabado sea el Señor. Pero que Dios había utilizado de una manera especial a Pablo para poder obrar tremendamente en esta ciudad de Corinto. Ahora, la ciudad de Corinto tampoco no era cualquier ciudad, era una ciudad tremenda, terrible. A su nombre gloria. Bendito sea Dios. Era una ciudad donde predominaba, aleluya, amado hermano, la prostitución, donde predominaba la fornicación y el pecado de inmoralidad sexual y tantas cosas, porque era una de las formas como esa gente le rendía culto, amado hermano, a la diosa Venus, que el Señor reprenda al diablo, que era una de las principales, aleluya, imágenes y dioses paganos que había en esa ciudad de Corinto, y que inclusive no tenía sacerdotes, sino tenía sacerdotisas, y que esas sacerdotisas era, como decir en este tiempo, mujeres que pues ejercían el sexo libre. La manera como ellos adoraban a su Dios, entre comillas, y la manera como ellos hacían sus cultos y todas las reuniones que ellos hacían a favor de esa diosa pagana, era a través, aleluya, de entablar una relación sexual con todos los que venían a ese templo. Eran prostitutas, en otras palabras. Poder en la sangre de Cristo, poder en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Entonces, pero esa ciudad era corrupta al 100%. Tremenda, tremenda. Pero en esa ciudad habían sinagogas. O sea, habían establecido sinagogas judías. Habrían aproximadamente unas 10, 8 sinagogas. Pero, aleluya, donde se hablaba de la ley, donde se reunían los judíos, porque en Corinto también radicaban judíos, vivían judíos. Alabados el Señor. Gloria a Jesús. Y tenían su sinagoga donde ellos se reunían para leer la ley, para aprender y tantas cosas. Gloria al Señor. Pero lo que más predominaba, porque ahí la religión judía pues no resaltaba, o sea, no era predominante, sino al contrario, la otra, religiones paganas y con sus cultos y ceremonias, eso era lo que sobresalía, porque era lo que predominaba, poder en el nombre de Cristo. Entonces toda la gente que iba a Corinto, toda la gente que venía de otros lugares, que venía de otras ciudades, de otros pueblos, y venían a Corinto, iban simple y sencillamente para poder participar de esos ritos sexuales, con el, amén, aleluya, motivo, o tal vez con el pretexto de ir a rendirle culto a esa tal Venus, pero lo que buscaban era ir en busca del placer, y ahí se lo ofrecían, y ahí se lo entregaban, y ahí se lo daban a aquellas mujeres. Era una ciudad corrupta, hermano, tanto así que inclusive había un dicho, que cuando alguien quería ir a pecar, o cuando alguien quería ir a hacer algo relacionado a todo esto, lo único que tenía que decir era: vamos a corintiar. Poder en el nombre de Cristo. O sea, hasta ese nivel Satanás había hecho descender a esa ciudad. El corazón de los seres humanos, el corazón de los hombres habían descendido hasta ese nivel de inmoralidad y de pecado. Pero ya a eso le llamaban religión, a eso le llamaban culto.
A eso le llamaban adoración. Poder en el nombre de Cristo, ¿no? Imagínese usted que haya esto, aunque no sé si lo habrá en algunos otros países, naciones del Medio Oriente y por algunos lugares, pero que haya esta clase de cultos, entre comillas. Hermano, pues esto para la gente del mundo sería un avivamiento. Que el Señor reprenda al diablo. Gloria a Cristo. Bueno, en ese lugar, a ese lugar llegó el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo llegó a ese lugar a predicar el evangelio, a predicar de Cristo, a hablar la palabra del Señor. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Para que las cosas, aleluya, cambiaran. Para que el evangelio, porque donde llegue el evangelio tiene que suceder cambios, ¿no? Donde llegue el evangelio tiene que producirse cambios. Y los produjo. El evangelio produce cambios. Cuando Pablo llegó y predicó, muchos aceptaron el mensaje, recibieron la palabra. Hubo cambios. Hubo cambios. Pero así como hubo cambios, hubo también problemas, persecuciones, situaciones, adversidades, como ya nosotros sabemos que es normal y común. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos muertos se encuentran? Bien, entonces, gloria al nombre del Señor. Miren, vamos a leer, dice así: de manera que yo, hermano, no pude hablarlos como a espirituales. Pablo tenía mucho que darle a la iglesia. Pablo tenía mucho que enseñarle a la iglesia. Pablo tenía la revelación de Jesucristo. Pablo tenía la sana doctrina. Pablo tenía fundamento. Pablo quería echar aquel cimiento, aquel fundamento sobre esta congregación en Corinto, pero Pablo se detenía, porque veía, gloria al nombre del Señor, que los cristianos, es como decir, no estaban preparados en ese momento para poder recibir de parte del apóstol Pablo la instrucción, la enseñanza, porque esto generaría más confusión. Porque una persona incapaz, inmadura, una persona que no ha valorado o desarrollado su vida espiritual, cuando se le enseña algo que es profundo, por así decirlo, fundamental, lamentablemente muchas veces tienden a malinterpretarlo, o a entenderlo poco, o a entenderlo nada. Entonces Pablo dijo, por eso no les he dado a comer vianda, no les he dado, gloria al nombre del Señor, a darles vianda, sino, ¿qué cosa? Leche. Leche espiritual, como si fueseis todavía niños. Como si fueseis niños. Y eso, hermano, indignaba al apóstol Pablo, pero al mismo tiempo lo entristecía. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuánto? Hermano, ¿está bien? ¿Está bien, no? ¿No está claro? ¿Alguien está con COVID aquí para que se retire? No, no. Gloria a Dios. Muy bien. Gloria al nombre del Señor. Entonces, aleluya, Pablo dice aquí, gloria al Señor, que lo que generaba la inmadurez era eso: división y contienda. Eso es lo que producía la inmadurez. Por eso, una persona chismosa, una persona murmuradora, una persona criticona, una persona indiferente a las cosas de Dios, o es una cizaña sembrada, o es simplemente una persona inmadura. Pero a veces uno dice, pero ¿cómo puede ser inmaduro ese hermano? ¿Cómo puede ser inmadura esa hermana si tiene años? Sí, pero tendrá años, pero ¿en qué calidad de cristianismo? Gloria a Dios. Tendrá años, pero en todos esos años, ¿cuánto asimila del evangelio? ¿Cuánto pone por obra la palabra? Porque no es cuestión de conocer textos, es cuestión de aplicar los textos. Gloria a Dios. Es cuestión de vivir los textos. Gloria a Dios. Es cuestión, hermano, de alimentarse, de nutrirse de los textos, por así decirlo, de toda la palabra. Gloria a Dios. Porque el conocimiento de las escrituras es lo que va a producir la madurez. Cuando hay madurez, entonces, hermano, uno actúa con sabiduría. La madurez nos produce sabiduría. La madurez nos produce el temor de Dios. La madurez hace que respetemos la palabra. Aleluya. Que nosotros tengamos en cuenta que cuando la palabra de Dios se está ministrando, no es el apóstol Pablo, no es Apolos, no es Bernabé, no es el pastor Cánepa quien está hablando, es el Señor quien está ministrando. Entonces el maduro tiene respeto, Bendito sea Cristo. el inmaduro se torna indiferente. Puede estar
sentadamente petrificado en una silla, pero su mente puede estar volando, puede estar en otro lugar, puede estar en otra situación, puede estar en otra cosa, y lamentablemente eso hace que esa persona pierda toda la hilación de lo que Dios está hablando. Entonces su vida va a seguir siendo inmadura, y es por eso que hay dentro de las congregaciones personas murmuradoras. Por eso que hay dentro de las congregaciones personas que les agrada el chisme, que generan contienda, que miran los errores de medio mundo, dentro y fuera, y utilizan argumentos en base a los errores de los demás para poder comentar o hablar o entablar una, aleluya, situación. Eso habla de inmadurez. Aquí había una en Corinto, hermano, que era una iglesia que hablaban en lengua, tenían los dones y todo. Alabado sea el nombre del Señor, pero lamentablemente había mucha gente inmadura. Gloria a Dios. Y algunos dirán, pero pastor, pero si, ¿por qué hablaban lenguas? Si eran así, que esto, que el otro, que eran lenguas de dónde? Eran lenguas del Espíritu Santo, esta es la palabra del Señor. Pero hay que entender que las lenguas no salvan, los dones no salvan. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Los dones son regalos de Dios. Gloria a Cristo. Son regalos de Dios para edificación de la iglesia. Aleluya. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Pero aquí, hermano, lo más importante es el fruto. Y aquí Pablo está haciendo una total, una marcación absoluta, y está diciéndole a la iglesia sin temor alguno: vosotros sois carnales. Ahora, una de las manifestaciones de la inmadurez es de que también estos corintios, en sus contiendas, en sus pleitos, porque habían divisiones internas, cada cual tenía a un predicador en especial. Por ejemplo, Pablo fue el que levantó esta obra. Pablo estuvo un tiempo, aleluya, en la iglesia de Corinto, o en Corinto, después de haber ganado almas para Cristo, discipuló a muchos, aleluya, creyentes, gloria al nombre del Señor, y luego tuvo que salir y dejarlos a cargo de otros, porque esa era la labor del apóstol Pablo. Se quedaba un determinado tiempo en un lugar, aleluya, y luego tenía que ir a llevar el evangelio a otros lugares, amén, a otras naciones, o visitar, gloria al Señor, en sus viajes, aquellas iglesias por donde él había pasado anteriormente y había dejado el fundamento. Entonces él tenía que volver y ver y supervisar y visitar esas congregaciones a ver cómo iban, y tenía que dejar a alguien ahí. Entonces nos faltan siempre, dentro de lo que son las congregaciones, especialmente aquellas congregaciones que han experimentado el cambio de muchos pastores. Hay congregaciones, hermano, aleluya, donde se ha tenido la mala experiencia de experimentar los cambios de muchos pastores. Uno, después otro, y después otro, y después otro. Y cada uno tiene una manera diferente, distinta de administrar. Y a veces, y no digo que esto sea malo, en cierta manera, según el lugar y según las circunstancias y según la organización y según la manera como tienen de administrar las cosas, no digo que sea malo. El problema es que esto en su gran mayoría genera ese problema que está el apóstol Pablo aquí mencionando, de que siempre cuando hay una persona, hay un predicador, hay un pastor, hay un ministro, y que tiene una manera distinta que otro de administrar las cosas de Dios, eso genera cierta simpatía en algunos hermanos. Por ejemplo, hay hermanos que pueden tener cierta simpatía por un predicador, por la manera como predica, por la manera como se expresa, por la manera como llega, pero de repente otro grupo puede tener cierta simpatía por otro predicador, porque lo hace de una manera más diferente, más distinto. Unos son más amables, otros son más directos, unos son más fuertes, otros son más débiles. No sé, la cosa que esto muchas veces genera, amén, cierta simpatía de un grupo y otro grupo, y cuando la iglesia es inmadura, cuando la iglesia es inmadura, gloria al nombre del Señor, prácticamente eso se manifiesta. Aleluya. Eso se da a conocer. Eso empieza a surgir de los corazones. No me gusta cómo predica el pastor. No me gusta. A mí me gusta cómo predica el otro pastor. A mí me gusta verlo cómo enseña el otro. A mí me gusta cómo trata el otro. A mí me gusta cómo se dirige el otro. Y cada quien empieza, hermano, a mostrar y a sacar a relucir, amén, la simpatía que tienen por cada predicador
aleluya, o por cada pastor por el cual ha pasado. Y lamentablemente eso genera, aleluya, en la iglesia una división y un problema tremendo. ¿Por qué? Porque si usted está sentado en un lugar y no le agrada cómo un pastor o predicador ministra la palabra, ¿qué hace sentado ahí? Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Lo que va a generar eso que usted no acepte, que usted no reciba, que usted no recepcione, que usted rechace la palabra simple y sencillamente porque no le gustó cómo la administró. Alabado Es por eso sea que hay Dios. gente que se la pasa en internet, es por eso que hay gente que se la pasa comiendo de cualquier cosa en internet y andan buscando, no tanto porque tengan hambre y sed de la palabra, sino porque quieren ver a un predicador de su simpatía, Santo. Alma te alaba. Poder en Jesús. un predicador agradable. Puede ser de repente un predicador simpático, o puede ser un predicador, aleluya, más versado, o puede ser un predicador más elocuente, o puede ser o sea, a veces hasta poco les interesa lo que están escuchando. Bendito sea el Señor. Muchas veces lo que más les llama la atención es la apariencia o la forma como ese predicador se expresa, habla o se dirige o hasta se viste. Hermano, todo eso existe cuando hay creyentes inmaduros. La inmadurez se manifiesta así. Es como la política. Por eso que hay cantidad de políticos y cada cual sabe cómo meterse al bolsillo a las personas, sabe cómo ganárselas. Y hay gente, por eso se les llama los simpatizantes de cada partido o los simpatizantes de cada candidato. Amén. Pero en la iglesia de Cristo no pueden existir simpatizantes de ninguna manera. Aquí todos estamos llamados, como dice el apóstol Pablo, a recibir la palabra con solicitud. Gloria a Dios. Aleluya. A recibir la palabra con mansedumbre. Cómo se dirija, cómo se porte, cómo te hable, cómo te lo diga, cómo te lo exprese. Si es la palabra de Dios, bienvenido sea. Alabado sea Dios. Si es duro, si es tosco, porque tosco creo que no ha habido otro como Pablo. Santo Y él mismo lo expresó. ¿Se imagina usted? Aleluya. Usted dirá, ay, ¿cómo no estuviese el apóstol? Pues, hermano, te parten todo. Santo Dios, sí, Señor. Aleluya. El apóstol Pablo, ¿qué te va a ver, hermano, cabecear? ¿Qué te va a mirar cabecear? Que sacan los demonios. Inmediatamente. Más bien yo soy más bonachón que Pablo. Aleluya. Gloria a Dios. Espero que salgan solos. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Pero eso es, amado hermano, una de las formas como se manifiesta la, aleluya, falta de madurez. El inmaduro, el niño fluctuante, el que anda comiendo lechecita, el que todavía anda balbuceando, el que todavía no puede pararse firme, que anda apenas, que está por ahí medio debilucho, y no porque no tenga buen alimento, sino porque él ha aprendido a comer, no ha aprendido a alimentarse, no ha tomado o no ha asimilado, no ha tomado en serio lo que está recibiendo. Gloria al Señor. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Hermano, aquí Pablo dice, ¿cómo ustedes pueden decir que no son carnales? Claro que no son, porque uno lo puede tomar en ofensa, hermano, tú eres un carnal. Ay, el pastor me ha ofendido, me ha hecho carnal cuando yo oro, ayuno, vigilo, leo la Biblia. ¿Cómo puedo ser carnal? Bendito sea. Alabado sea Dios. ¿Cómo puedo ser Aleluya. carnal? ¿De qué manera puedo ser carnal? El pastor, ¿cómo me llama carnal? Carnal. Pero Pablo se lo dijo, ustedes son carnales. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque veo que entre vosotros hay, ¿qué cosa dice? Contiendas. Gloria a Dios. ¿Qué más dice? Celos, contiendas, aleluya, y disensiones, ¿ven? Celos, contiendas, que por supuesto generan disensiones. Gloria a Dios. Hermano, yo me paso a veces cuando estoy, aleluya, en algún momento ahí viendo algunos casos, algunas situaciones en internet referente a ciertas personas, gloria al Señor, que predican el evangelio. Y a veces veo cómo es que empiezan a pelear, a discutir, a contender, a autodefenderse, que porque el otro se dirigió y el otro empezó a sacar la de... Hermano, qué horrible, eso es inmadurez. Y yo no voy a decir así, por si esto lo ven, no sé si lo verán, pero yo digo, por ejemplo, cuando Hugo Albornoz, por ejemplo, o cuando vemos a Eugenio Macías, por ejemplo,
Que el uno dijo, el otro, y se empiezan a defender, y luego empiezan a pelear, y se tiran la piedra. Eso es inmadurez. Aunque ellos sean pastores de muchos años, son inmaduros. Gloria al Señor. Si Pablo estuviese ahí y los escuchara a estas gentes, cómo empiezan a tirarse la piedra el uno al otro con el propósito de defenderse personalmente. Ni siquiera están defendiendo la doctrina, ni siquiera están defendiendo, aleluya, la palabra. Se están defendiendo ellos mismos. Hace rato Pablo les hubiese dicho, ustedes son una raza de carnales. Gloria a Dios. Y el apóstol Pablo ya los hubiese sentado a la banca hasta que maduren. Bendito sea Hasta que aprendan madurez, porque no es conocerse los textos bíblicos. Por eso el error garrafal que hay en las organizaciones es que ponen de pastor a cualquiera que conoce textos bíblicos o que ora un poco más que otro, o porque lo ven bien vestido, porque lo ven, aleluya, hablando pautadamente, ya inmediatamente piensan que alcanzó un nivel espiritual. Pero lamentablemente cuando suceden ciertas actitudes, ciertas cosas, ahí se ve la inmadurez. Alabado sea Dios. Y hay muchos hermanos así. Jesús nunca se defendió. De Jesús hablaron y dijeron y levantaron un montón de cosas y calumnias y lo acusaron de esto. Le dijeron que estaba endemoniado, le dijeron hijo de fornicación. Inclusive hasta la misma humanidad, la sociedad, hasta el día de hoy viene calumniando a nuestro Señor Jesucristo, diciendo por ahí, y algunos lo han creído, de que Jesús tuvo algo que ver con María, con la Magdalena. Señor, reprenda al diablo. Y hasta películas han sacado y sacan el código de Vinci y sacan un montón de mentiras con el propósito, pero él nunca se defendió. Él nunca se defendió a sí mismo. Gloria a Dios, aleluya. Todo lo puso bajo la potestad del Padre. Gloria a Dios. Y él dijo en una oportunidad, yo no los voy a juzgar a ustedes, sino las mismas palabras que han salido de mi boca, las palabras que he hablado, ellas os juzgarán en el día. A su nombre sea la gloria, hermano. Nosotros estamos llamados para presentar, dice, defensa de la fe, defensa del evangelio. Cualquiera que se levante contra la doctrina, ni hablar, pues tenemos que defender la doctrina. Aleluya. Gloria a Dios. Qué barbaridad. Aleluya. La vez pasada me reía viendo la inmadurez de uno que decía, tú eres un come hostia, y tú eres un robadiezmo, y tú eres come hostia. Qué inmadurez. Me daba vergüenza ajena, me daba ganas, hermano, aleluya, de irme, no sé, a la luna y esconderme. Me daba vergüenza. Pero a esas son las que tienen más seguidores, hermano, aleluya. Creo que más discípulos que el mismo Jesús. Ahí está la gente. Yo no entiendo. ¿Y por qué, pastor? ¿Por qué esos tienen tantos? Porque los que los siguen son otros inmaduros. Amén. Gloria a Dios. Señor. Gloria a Dios. Usted cree que es madurez. Y usted cree que, y esto, pastor, pero ya se pasa muy bien, pero es que lamentablemente se repite. Usted cree que es madurez que uno vaya y se pare y diga, oye, hija del diablo, devuelve la plata. Un pastor, un predicador que lleve a sus ovejas a hacer eso. Eso no es una inmadurez, hermano, de irse a pelear boca a boca y luego agarrarse a patadas. Pero la gente lo sigue. ¿Y por qué lo sigue? Porque son inmaduros igual. Porque hay inmadurez. Y Pablo está hablándole a una iglesia de Corinto, una iglesia que él mismo había discipulado, que él mismo había doctrinado, pero que él no podía estar todo el tiempo con ellos. Ese es el problema. Porque aquí, por ejemplo, predicamos, enseñamos, nos preocupamos para traerte la palabra, para explicártela bien, para que la entiendas, para que la comprendas. Pero nosotros no te podemos hacer un seguimiento hasta tu casa. Aleluya. Ya eso depende de ti, si la vives, no la vives, si la pones por obra, si te acuerdas de ella. Porque muchos podemos estar aquí y al salir de aquí, llega mañana, nos afanamos y nos olvidamos del mensaje del día domingo y nos olvidamos de todo. Entonces nos olvidamos de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Mire, yo le voy a decir una cosa así bien cierta. Si usted escuchó la palabra de Dios y usted dijo amén, y esa palabra usted como que dice, viene del Señor y me habló en mi vida, pero luego usted sale de aquí y pasa un día y 2 días y se olvidó de eso, y nada de lo que se dijo puso por obra, entonces usted es inmaduro, inmadura y no valora la palabra de Dios.
Entonces para usted no habló Dios. No habló Dios. De ninguna manera. Tengamos mucho cuidado porque lamentablemente, amado hermano, la iglesia de repente no puede estar en adulterio, en fornicaciones, en borracheras, en falsas doctrinas, en herejías, en apostasía, pero la inmadurez es suficiente. El ser inmaduro después de estar tanto tiempo, la inmadurez, hermano, eso te puede llevar a la perdición. Porque la inmadurez te hace cometer constantemente fallos y fallos y fallos. Y la inmadurez te hace desconocer. O, como dice la palabra, sabiendo hacer lo bueno, no hacerlo. Y generar problemas, y generar contienda, y generar pleitos, y generar tantas cosas, amado hermano. Aleluya. Y eso es porque Satanás, que el Señor lo reprenda, sutilmente se encarga de generar todo esto para poder cercionar la iglesia, para poderla Gloria a dividir. Dios, aleluya. Todas esas organizaciones y grandes congregaciones que se han dividido en 2, 3 o 4 partes, a la voz del Señor, ¿usted cree que se dividieron en ese momento de la noche a la mañana? Ese fue un proceso. La división ya estuvo hace muchos años dentro, internamente, ya empezó a recorrer por dentro, de mente en mente, de boca en boca, de corazón en corazón, hasta que después ¡pum!, explotó, pues. Aleluya, bendito Dios. Y eso es por causa de que, aleluya, la inmadurez, pastor, ¿cómo puedo hacer para madurar? Toma en serio las cosas de Dios. Atesora las cosas de Dios. Dale el primer lugar a las cosas de Dios. Que la palabra de Dios sea la más importante y sé fiel a la enseñanza que se te da. Y no andes buscando buscar nuevos horizontes. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. De repente es el Señor. Entonces, aleluya, aquí hay algo muy interesante, hermano. Yo simplemente les estoy dando la introducción, porque esta noche vamos a ir a ver lo que Pablo aquí, hermano, detalla y marca. Por ejemplo, en el verso 3 para adelante dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos. Imagínense, un hermano salía adelante, el Señor lo levantaba, el Señor lo bendecía, aleluya. Entonces, ¿qué pasaba? Gloria al nombre del Señor. Se levantaban otros para poder poner tropiezo a ese hermano, a esa hermana, por celos, sinónimo de envidia. Hermano, a veces se han visto casos, no sé si usted se ha dado cuenta, poder en Cristo, casos de hermanos que llegan último y Dios los empieza a levantar, y los que tienen años empiezan a menguar y a quedarse estancados, y en vez de gozarse lo que hacen es envidiar, tener celo y luego decir ¿por qué? Eso pasaba en Corinto, había muchos celos, y no estoy hablando de celo santo, y tampoco estoy hablando de celo de pareja, estoy hablando de la envidia. Eso es lo que dice, la envidia que había entre ellos, de que siempre uno buscaba hacer más que el otro y el otro más que el otro, y había la competencia. Entonces, como había esa actitud de inmadurez espiritual, la competencia, aleluya, el querer sobresalir, el querer ser mejor, o por ejemplo, en Corinto de repente habían creyentes que pretendían o presumían de hablar más lenguas que otros, ser más espirituales que otros, conocer más que otros, Gloria a Dios. que Dios me usa más a mí que a ti, que yo canto mejor que tú, que yo predico más que tú, que yo oro más que tú. Entonces, esa competencia, aleluya, que era producida por los celos y por la envidia, y que generaba envidia y que generaba celos, fue fruto de la inmadurez. Gloria a Dios, aleluya. Y luego dice, gloria al Señor, contiendas y disensiones, ¿acaso no sois carnales y andáis como hombres? O sea,
¿Qué significa eso de que sois carnales y andáis como hombres? O sea, se está refiriendo a que con esa actitud, con esa conducta, con esos frutos, estas personas no parecían cristianos, parecían pecadores, parecían gente del mundo. Gloria a Cristo. Porque en el mundo se ve todo esto, pues. En el mundo, en el mercado se ve esto. Siempre la que vende al frente anda viendo cuánto vendió la de allá, y si la de allá trajo algo, esa también la trae mañana, y si esta compra una cosa, esta también la compra y se compra. En el mercado andan así, Gloria a Dios. Gloria a en los barrios, en las cuadras. Andan así viendo quién compró, cómo lo hizo, cómo lo consiguió, que yo también lo voy a querer, y se endeudan para poder presumir. Pablo está diciendo, ustedes andan como hombres, o sea, andan como el mundo, andan como la gente común y corriente. Aleluya. Andan como aquellos que no tienen a Cristo. Su comportamiento es un comportamiento mundano. Santo. Gloria a Dios. Si yo le digo a usted un cristiano contencioso, ¿será un cristiano, aleluya, o será un mundano? Es un mundano, un cristiano mundano. Gloria al Señor. Uno que ande envidiando, uno que ande chismeando, uno que ande murmurando, uno que ande mirando los errores de todo el mundo. Aleluya, creyente o no creyente. ¿Ese será un cristiano, un hijo de Dios? De ninguna manera. Es como un hombre común y corriente, o como una mujer del mundo, cualquiera, porque eso es lo que se hacía afuera. Eso es lo que hacíamos antes nosotros en el mundo. Así se vivía, así se vive hasta ahora. Ese es el problema, ese es el peligro, hermano, de ser inmaduro. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Y cuidado que aquí Pablo no está hablando del débil en la fe, porque esto no tiene nada que ver con la debilidad en la fe. Esto está hablando de la inmadurez, que es carnalidad, y que te hace darle más cabida, más lugar, aleluya, a tu naturaleza caída, que a tu hombre interior. Esto es lo que Pablo rechaza rotundamente cuando dice, no andéis en la carne, sino andad en el Espíritu. Porque andar en la carne es andar en inmadurez, y por ende pues en actuar y hacer las cosas de la carne. Bendito sea el Señor. El hombre espiritual rechaza esas cosas. El hombre espiritual, si bien es cierto, es tentado por ello, pero lo vence. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pelea, batalla, y ahí lo vence, y sale adelante. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Y se refugia en Cristo. El hombre espiritual se refugia en Dios. Busca a Dios. Si está siendo, aleluya, debilitado en alguna área, entonces lo primero que hace, pues, se separa, se aparta, busca al Señor, ora, conversa con Dios, se pone en las manos del Señor, lee la palabra, se llena de la palabra y empieza a actuar maduramente. Gloria a Dios. Aleluya. El inmaduro anda, oye, ¿te enteraste? Oye, ¿sabías? Oye, te cuento. Oye, ¿no sabes la última? ¿Te acuerdas? Ese es el carnal. Gloria a Dios. En vez de decir, hermano, vamos a comentar del tema, vamos a hablar de la palabra. Mira, ¿sabes qué? Y no tiene otra cosa que hablar, no tiene otra cosa que comentar. El carnal habla de las cosas de la carne, Gloria a Dios. de las cosas de la vida, Gloria a Dios. aunque no sean malas, aunque no sean malas, aunque no sean pecaminosas, pero son las cosas de la vida. Gloria a Jesucristo. Y siempre su conversación, siempre su argumento, siempre son de las cosas de la vida, de las situaciones de la vida, de los afanes de la vida. Bendito sea Dios. Rara Aleluya. vez usted les ve hablando de Dios. Rara vez. Alma te alaba, Jesús. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. Pero mire, pero aquí surge esto, a donde queremos llegar. En el verso 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿Acaso no sois carnales? Ahí es lo que le decían antes, el simpatizar con alguien, o de repente el identificarse con alguien por decir, no, mi pastor fulano de tal. Yo recuerdo que a veces venían por acá personas que querían congregar con nosotros o que estuvieron un tiempo con nosotros. Y luego, y siempre su comentario era, no, que donde yo congregaba, no, que el pastor, no, que mi pastor, no, que este aquí, y esto, y el pastor, y así hablaba, y así se llevaba. Y una vez, a una X persona, la
pues yo tuve que decirle, si tanto hablas de que mi pastor tal, regresa para allá, ¿por qué has salido? Gloria a Dios. Santo. Aleluya. Yo tuve que decir, pues, ¿qué haces acá? Sí, que tu pastor, que tu pastor, que tu pastor. Si es tu pastor, tú no tienes nada que hacer acá, pues. Aleluya. Lógico, es lógico, ¿o no, hermano, hermana? Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sí o no? Aleluya. Santos. Bendito Entonces, sea Dios. si uno identifica a alguien como su pastor, pues tiene que estar ahí. Gloria a Dios. El problema está, amado hermano, de que aquí Pablo está diciendo, ustedes dicen yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. ¿Acaso cuando ustedes hacen esa situación, esa diferencia, no son carnales? ¿No están ustedes actuando carnalmente? ¿No están ustedes, aleluya, convirtiéndose en seguidores de hombres, admiradores de hombres? Maravilloso Gloria a es Dios. Cristo. Gloria Aleluya. a Dios. Y eso es porque hay una condición carnal, una condición, aleluya, inmadura. Algo te Como alaba. le dije, amén. De repente el conocimiento de Pablo, la elocuencia de Apolos, que llamó, uy, este Pablo sabe bastante, gloria a Dios. Y Apolos tiene una facilidad de palabras, una facilidad de convicción. Entonces, la gente prácticamente, hermano, se quedaba prendida del predicador, amén, que más le agradaba. Gloria a Dios. Aleluya. Y siempre cuando había contienda y siempre cuando había discusión entre ellos, eso es lo que sacaban a relucir. No, tú estás mal. A mí me doctrinó Pablo. Por eso yo sé lo que digo, porque a mí me doctrinó Pablo. Sí, pero a mí me doctrinó Apolo. Pero eran de la misma congregación. Y Apolo dijo así, pero Pablo dijo así. Sí, pero Apolo enseñó así. Sí, pero Pablo enseñó así. Poder en Jesús. Y lo que no se daban cuenta ellos en su carnalidad era que Pablo y Apolo predicaban una misma palabra. Gloria a Aleluya. Dios. Pero ellos no se iban a la palabra, sino se iban a la manera, a la forma, al estilo, Santo. a la apariencia, a la habilidad, a la atracción. Oye, hermano, de esos creyentes abundan. Como le dije al principio, que andan buscando no tanto, aleluya, el conocer la palabra, sino andan buscando a un predicador atractivo, Aleluya. a un predicador entretenido. Otro es un entretenido. Bendito sea el Señor. Aleluya. Me entretiene, me hace reír, Santo. ¿ah? Me gusta, Payaso. me fascina. Y a veces no le ni por aquí lo que están enseñando, lo que están predicando, porque han quedado anonadados, han quedado cegados totalmente, han quedado atraídos por la apariencia del predicador o por la elocuencia del predicador o por la habilidad del predicador, etc. Maravilloso es tu Gloria a Dios. Dios. Y esa es una de las razones por las cuales muchos creyentes abandonan sus iglesias también. No tanto porque en esa congregación haya pecado, o no tanto porque en esa congregación no se predique la sana doctrina, sino simplemente porque para ellos ese predicador, que si bien es cierto predica la palabra y enseña la palabra como es, pero para muchos puede ser aburrido, porque es más pautado para hablar, más calmado, más sereno, aleluya, etcétera, etcétera. Entonces andan buscando ellos, amén, emotivamente a un predicador, pues, hermano, que los haga brincar de la silla. Y entonces ya no miden por la doctrina, ya no miden por la palabra, ya no miden por la santidad, ya no miden, hermano, por la fidelidad de aquel hermano o hermana o aquel predicador, perdón, sino ya andan midiendo emotivamente. Y por eso que salimos. Aleluya. Y muchos van, hermano, por esa razón, muchos van por esa situación. Por eso usted no ha escuchado decir a muchos, no, allá hay avivamiento. ¿No ha escuchado decir? Amén. Así dice. Sí, allá hay avivamiento, allá hay bastante instrumento, allá no toca el hermano Pedro, no, allá hay bastante instrumento. Jesús. Otros dicen, allá se danza, ¿no? Allá danzan, allá ni bien toca, empiezan a danzar. O sea, hay muchos de eso. Poder en Jesús. ¿Usted cree que esa gente va a poblar el cielo en esa condición? ¿Usted cree que esa gente es madura? ¿Usted cree que esa gente, hermano, es de bendición? ¿Usted cree que esas personas, aleluya, están siendo agradables delante del Señor si andan como perro o como pulga en perro de iglesia en iglesia buscando emotivamente dónde acomodarse y sentirse bien? Gloria a Dios. Bendito Dios.
Hemos conversado con cuántos, no, es que allá donde yo congregaba no me sentía bien. Es que no es cuestión de que te sientas bien o no te sientas bien. Santo. Gloria a Dios. Si hay palabras, si hay doctrina, si hay enseñanza, aleluya, amado hermano, si hay testimonio, Mi alma te alaba. Gloria a Dios. a su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Señor. Pero lamentablemente la inmadurez, hermano. La iglesia está creciendo. A nivel mundial, la iglesia ha crecido tremendamente. No estamos en los tiempos de Pablo, que si bien es cierto, el evangelio corría y era glorificado y crecía, pero en estos tiempos, aleluya hermano, el evangelio está predicándose por diferentes lugares y las congregaciones van en aumento, pero lamentablemente muchas congregaciones que han crecido apoteósicamente están llenas de gente inmadura. Aleluya. Gloria a Dios. Esas iglesias apóstatas, esas iglesias, hermano, donde se predica apostasía y todo, la gente no está por la palabra. ¿Por qué? Porque el predicador habla cualquier disparate, el predicador habla cualquier herejía, cualquier cosa que se inventa, y la gente, hermano, aleluya, le dicen amén y dicen, no, pero no por la palabra, sino porque ese hombre es carismático, Bendito sea el porque el ambiente, porque hay un montón acá, hay un montón acá, y para hacer bastante amistad. maravilloso. Hay para generar un ambiente bonito, hay para ser amigos. Ay, tengo tantos amigos en la iglesia y ya no extraño los amigos del mundo, pero ¿ese es el propósito? ¿Ese es el motivo? No, Señor. Aleluya. Por esa razón, por esa razón muchas veces hay gente inmadura que deja las iglesias pequeñas para irse en busca de las iglesias grandes, no porque haya buena palabra o porque haya una diferencia simple y sencillamente en lo que concierne a la doctrina, no, simplemente es porque ahí hay más que ver Aleluya. Bendito sea tu nombre. que hacer. Que Dios tenga misericordia, hermano. Aleluya. Por eso que vemos nosotros que muchos defienden hoy más que nunca denominaciones. Y hasta con orgullo, hermano, levantando el pecho, dicen, yo pertenezco a tal. Santo. Gloria a Dios. Y resaltan lo que tienen, y resaltan lo que han logrado, y resaltan, aleluya, los muros. Cuando el Señor bien claro dijo, pues, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Gloria a Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Lamentablemente, eso es inmadurez. Cristianos que andan así, fijándose, mirando, viendo, observando, haciendo comparaciones, aleluya, es porque no están ellos verdaderamente por la doctrina, por la palabra y por la enseñanza. Con nosotros han habido muchos que han estado aquí con nosotros, que han llegado hasta ser miembros de la iglesia, Aleluya. pero que no han estado por la palabra, en verdad, porque el fruto resaltó, porque se manifestó, no han estado por la palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Porque Pablo dijo, o Juan dijo, porque si hubiesen sido de nosotros, Hubieran permanecido. hubiesen permanecido con nosotros, por la palabra. Aleluya. Bendito a Dios. Aleluya. Aleluya, Señor. A su nombre sea la gloria. Gloria a Cristo. Aleluya. Son cobardes. Santo. Gente que no ven la lucha, ven la prueba, ven la situación, ven los momentos difíciles, y en vez de meter el hombro, en vez de meter la mano, en vez de doblar rodillas, lo primero que hacen es escapar. Para ir, aleluya hermano, luego a terminar bajo un ministerio liberal. Hermano, aquí Pablo dice, ¿cómo? ¿Ustedes dicen que no son carnales? Si uno dice, soy de Pablo, otro dice, soy de Apolo, hay una división. Ustedes simpatizan con Pablo, ustedes simpatizan con Apolo, etc. Mañana más tarde viene otro, entonces va a haber un grupo que sigue a ese. Eso no puede haber. Repito, en la iglesia no debe ni tiene que haber simpatizante de nada. Gloria a Dios. Alabado a Dios. Al único a quien tenemos que seguir es a Cristo. Gloria a De Dios. quien tenemos que enamorarlo y a quien tenemos que fijarle la mirada es a Cristo. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. De quien tenemos que nosotros, hermanos, aleluya, aprender es de Él. Mientras que haya palabra, mientras que haya enseñanza, mientras que haya doctrina, alabado sea el Señor, que alimente nuestra alma, eso es lo que debemos de buscar, eso es lo que debemos de aprovechar. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Es que se grita, pastor, y
me emociona, no sé, siento una corriente por dentro cuando grita. No le entiendo nada, pero qué bonito grita. Tiene unción. Mira cuántos los chillos que da, parece, no sé, chivo preñado, hermano. Pero bendito el nombre del Señor. Pega unos alaridos y la gente, y hablo de hombre y de mujer, ¿eh? Porque hay predicadoras igualitos que no se les entiende, pero ni papa de lo que están hablando. Porque más lo que hermano, un poco y se van a comer el micrófono. Entonces esa gente no está siendo edificada, esa gente está siendo emocionada. Y hay inmadurez. A su nombre gloria. Gloria a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, aquí dice, hermano, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no soy carnales. Ahora, él dice, ¿y qué pues es Pablo? O sea, ¿qué soy yo para que ustedes me estén echando el ojo a mí? ¿Quién soy yo para que ustedes me estén siguiendo? Para que ustedes estén, aleluya, siendo simpatizantes de mí. Oiga, Pablo estaba ahí, humildemente, manifestando. Santo es el Bendito Señor. Señor. Que es, porque otro, ay Dios mío, otro en lugar de Pablo yo hubiese dicho, sí pues, tienen, claro, lógico pues, si ustedes son mis hijos espirituales, yo les enseño a ustedes, lógico. El Señor reprende. Yo hubiese, otro, tengo tantos likes, ¿no ha visto usted? Tantos seguidores. Oiga, y hasta hay predicadores que dicen, suscríbase, como lo impide, igualito. Gloria a Dios. Ruegan, suplican que se suscriban a su canal. Suscríbase, anote la campanita para que le lleguen los informes, las notificaciones. Claro, para que le lleguen las notificaciones y a él le devuelvan ¿qué? Santo, Gloria a Dios. alabado sea Cristo. Pero gracias a Dios que Pablo no es como uno de esto, hermano. Pablo decía, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Pablo para que ustedes lo anden siguiendo? Ahí dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores. O sea, ellos no eran el punto centro. Pablo está diciendo, nosotros no somos el objetivo. Nosotros no somos, aleluya, la meta. Nosotros no somos el punto centro donde ustedes tienen que estar plantando la mirada para seguirnos y defendernos a nosotros. No, nosotros solamente somos servidores. Bendito sea Dios. O sea, sirvientes, instrumentos de Dios. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Oiga, hermano, yo digo, si yo hubiese estado sentado en la iglesia de Pablo y hubiese estado mirando y siguiendo, ¿cuántos defectos le habré encontrado? Bendito sea el Señor. De repente, aleluya, y le hubiese encontrado tanto defecto a Pablo que mejor no hubiese ido con Bernabé, Bendito sea el Señor. como hizo Juan Marco una vez. Gloria a Dios. Y Pablo tenía sus errores, por supuesto que sí. Gloria a Dios. Pablo mismo lo dijo, las cosas que yo no quiero, esas son las que hago. No que él practicaba el pecado, no, él tenía sus errores, sus defectos como ser humano. Él cometía sus fallos también, como ser humano. Maravilloso. No vaya usted a pensar que Pablo se acostaba bajo la inspiración divina y se levantaba bajo la inspiración divina, no. Pablo fue inspirado por Dios solamente cuando escribía. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Me entendió? Aleluya. Y no solamente Pablo. Si usted ve a Pedro, mire a Pedro, después de Pentecostés, ¿cuántos errores más no cometió que Pablo tuvo que llamar la atención y que era de condenar? Porque a veces pensamos nosotros que los hombres de la Biblia eran inspirados desde que se acostaban hasta que se levantaban y andaban todo el día inspirados. No, Gloria. ellos solamente eran inspirados por Dios cuando escribían, cuando Dios los apartó para escribir parte de esta palabra. Ahí nos inspiraba Dios. Pero ellos eran después personas comunes y corrientes. Pablo tenía sus discusiones. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso Pablo dice, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Solamente somos servidores.
de aquel, dice ahí, servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Aleluya. Lo interesante, que no sé si lo vamos a terminar porque aquí vamos a empezar recién. Aleluya. Es lo que dice en el verso 6. Yo planté, está hablando Pablo, dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Gloria a Dios, aleluya. Cuando Pablo le dice a los corintios, yo planté, pero Apolo regó, está hablando de un trabajo mancomunado, un trabajo unido. Ahí Pablo está diciendo, está expresándose, está diciendo, ni Apolo ni yo somos más que el otro. No somos más que nadie. Ambos servimos al único y verdadero Dios. Aleluya. Ambos hemos trabajado. Aleluya. Gloria al Señor. Por eso más abajo dice, ni el que siembra ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. La humildad del apóstol Pablo. Un hombre de Dios, con defectos, con errores, con tantas cosas, amado hermano. Gloria a Dios. Pero un hombre humilde que aquí no está buscando like, ni está buscando votos, ni está buscando seguidores, Aleluya. Aleluya. ni está buscando hacerse famoso. Gloria a Pablo está diciendo, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Solamente somos servidores Santo. por medio. Aleluya. Pero dice claramente aquí el apóstol que él fue el que plantó. Y esa es la verdad. ¿Qué cosa fue lo que plantó Pablo en Corinto? Usted sabe que Pablo fue el que llevó por primera vez la palabra a Corinto. Gloria a Dios. Él fue el que llevó el evangelio. Él fue el que inició esa obra. Él fue el que llevó el evangelio a ese lugar, aleluya, lleno de maldad, lleno de pecado, arriesgando su propia vida. Tuvo que pasar momentos difíciles Pablo allá. Cuando Pablo llega por primera vez a Corinto y empieza a ejercer su ministerio, Pablo, como no había nada ahí, no había una obra, no había una iglesia en ese lugar, Pablo no era manco tampoco. Ahí es donde Pablo empezó a trabajar con el oficio que él tenía en su vida antigua. Y ahí es donde él empieza a hacer tiendas. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Empieza a hacer carpas. Y ahí es donde él se encuentra o conoce por primera vez también a Aquila y a Priscila. Un matrimonio que también predicaban el evangelio, que venían hermanos de Italia, de Roma, porque habían sido expulsados en ese entonces, porque el gobernador había ordenado que todos los judíos salgan de Roma. Entonces ellos venían, aleluya, expulsados, Priscila y Aquila, y llegaron a esta tierra griega en su gran mayoría. Y ahí es donde conocieron a Pablo y se juntaron los tres. Alabado sea el Señor. Aleluya. Y como eran del mismo oficio, como Aquila y su esposa Priscila también trabajaban en la misma, amén, en el mismo oficio, también trabajaban con su mano así en las tiendas, pues se juntaron. Pero llegó un momento en que Pablo, al ver que, porque Pablo trabajaba pero predicaba, y al ver que ya había resultado, a ver que la gente se convertía, entonces Pablo tuvo que dejar de hacer las tiendas. Gloria a Dios. Tuvo que abandonar las tiendas, porque eso de hacer las tiendas lo hizo al inicio, al comienzo, porque no había, aleluya, una iglesia que lo sustentara. Él recibía, por supuesto, una ofrenda de los filipenses, recibía de allá, aleluya, de otros lugares donde él había visitado, recibía su ofrenda, pero en Corinto no había donde él Gloria a Dios. establecerse. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Pero luego ya él, amén, cuando ya el evangelio empezó a correr, se dedicó enteramente a la predicación. Aleluya, gloria a Dios. Yo quiero un poquito recordar esto. Mire, vamos un ratito, aleluya, al libro de los Hechos, capítulo 18. Aquí vamos a entrar en este asunto. Hechos capítulo 18, y vamos a recordar cómo es que Pablo, porque ahí Pablo dice, yo planté. Gloria a Dios. Yo planté. Y queremos ver qué cosa fue lo que Pablo hizo en los inicios con esta congregación.
o con esta ciudad de Corinto y cómo es que esta congregación nace por medio de la predicación del apóstol Pablo. En el capítulo 18, ya usted sabe todo lo que había, era época de persecución, ya esto era época de persecución. Capítulo 18, ¿lo tiene? Amén. Dice, después, vamos a leer bonito esto, vamos a leer desde el verso 4, 18:4, amén. Dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Amén. Pablo llegó a Corinto, hermano, y todos los días de reposo, aprovechando que se reunían los judíos en la sinagoga, amén, Pablo pues empezaba ahí a discutir, o sea, empezaba a hablar el evangelio, Aleluya. utilizando, por supuesto, aleluya, todo lo que era el Antiguo Testamento para poder luego aplicarlo a que todo ello se cumplía en Jesús. Aleluya. Pero no faltaban los que le daban la contra, y se tornaba esto en una discusión en base a poder estudiar o explicar las Escrituras. Esto era constante. Santo. Aleluya. Ahora miren lo que dice el verso 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba, ¿qué cosa? Entregado por entero a la predicación de la palabra. O sea, primero hubo un inicio. En el verso 1, escucha esto, en el verso 1, ahí en la Biblia, dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, ¿no? Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto. Dice, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Gloria a Jesús. Aleluya. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tienda, ya está claro. Amén. Y luego dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a griegos. O sea, se juntó, se conoció ahí por primera vez, primera vez en ese lugar, ¿no? Priscila y Aquila ya venían y a ellos conocían la palabra, conocían el evangelio. Y vinieron, gloria al nombre del Señor, y ahí conocieron a Pablo. Se juntaron por el oficio que tenían, pero también porque tenían una misión, que era anunciar el evangelio. Ahora, cuando Pablo empieza ya a predicar y a predicar, ya le demandaba el tiempo. O sea, ya le demandaba más. Ya no era que ahora él fácilmente se iba a trabajar y luego a predicar los sábados. No. Ahora esto se hizo de todos los días. Ya no era sábado solamente. Ahora todos los días Pablo anunciaba el evangelio. Porque ya empezaba a ver, gloria al Señor, hermano, un ambiente diferente. Entonces lo que hizo Pablo fue separarse o distanciarse, no, separarse de esa sociedad que habían hecho con Priscila y Aquila de hacer tiendas, para poder dedicarse enteramente a la predicación. Ahora miren lo que dice aquí, en el verso 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, por entero. Testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Verso 4. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los Gentiles. Tremendo. O sea, Pablo estaba buscando que llegaran los judíos primeramente. Los judíos se levantaron, rechazaron, entonces Pablo dijo, me voy a los gentiles. Y no es que se fue a otro lugar, en ese mismo sitio, muy cerca de una sinagoga. Aleluya, hermano, Pablo se acercó y se fue a la casa de un discípulo. Miren lo que dice en el verso 7. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, de la que estaba cerca de la casa de este Justo, creyó en el Señor con toda su casa,
Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Así comienza la iglesia en Corinto. Aleluya. Con el rechazo de los judíos. Con el rechazo de los judíos. Y Pablo se va a la casa de uno llamado Justo, que era temeroso de Dios. Y llegó a ese lugar y se ganó esa familia para Cristo. Y esa casa donde Pablo empezó a reunir la gente, quedaba cerca de una sinagoga. Y en esa sinagoga había un principal llamado Crispo. ¿Y cómo escucharía ese principal de la sinagoga? Imagínense usted, de repente estaba tan cerca la sinagoga, a la casa de Crispo, donde Pablo hacía sus reuniones, que el principal pues tenía, quiera o no quiera, tenía que escucharlo. Gloria a Dios. Y usted sabe que la palabra no vuelve vacía, y Dios en ese momento, aleluya, hizo que este Crispo se convirtiera principal de la sinagoga, él con todo lo suyo, con toda su casa. Entonces ahí nace la iglesia en Corinto. Y de ahí los mismos corintios empiezan a creer y a creer y a creer y empiezan a convertirse. Qué tremendo. Gloria a Dios. Miren lo que sigue diciendo. Gloria al nombre del Señor. Y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo, el Señor, esto es claro y hay que verlo porque es muy importante. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Gloria a Dios. ¿Por qué tuvo que el Señor hablarle a Pablo de esta manera? Porque se levantaron los judíos estaban que le hacían problema a Pablo. Pablo ya era un enemigo público allá en Corinto. Pablo ya estaba trastornando esa ciudad. La gente se estaban saliendo de las sinagogas para poder ir a la casa de Crispo a reunirse con Pablo. Aleluya. El principal mismo de la sinagoga, como decir el sacerdote de la parroquia, se convirtió, hermano, y vino también con su familia. Aleluya. La obra en Corinto estaba creciendo, pero así como estaba creciendo la obra, se estaban levantando también los judíos, siempre los judíos, para poder, aleluya, ir contra Pablo. Y el Señor tuvo que hablarle inmediatamente a Pablo. ¿Sabes por qué? Porque como le dije al principio, cuando Pablo dijo, ¿y quién es Pablo? Diciéndole a los corintios. Porque llegó un momento que Pablo, a pesar de que estaba la mano de Dios con él, a pesar de que las almas se estaban convirtiendo, a pesar que la gloria de Dios, hermano, usted lo lee y usted se goza y dice, gloria a Dios, pero usted no sabe la que Pablo estaba pasando, con las amenazas, con las situaciones, con los problemas. Humanamente Pablo estaba entrando, hermano, en un momento de flaqueza. Porque Dios no le va a hablar en vano de esa manera. Dios no va a ir a decirle algo, aleluya, que no venga el caso, que no venga el asunto. El Señor conoce, el Señor sabe por lo que nosotros atravesamos, sabe por lo que pasamos, sabe cuando tenemos miedo, sabe cuando estamos flacos espiritualmente, sabe cuando nos debilitamos. El Señor sabe cuando estamos desanimados, el Señor sabe cuando estamos a punto de dejarlo todo, de abandonarlo todo, de tirar la toalla. El Señor lo sabe. Pablo no era un superhombre, Pablo no era de madera ni de fierro, por eso Pablo dice a los corintios, ¿y quién es Pablo? Como diciendo, ¿y ustedes por qué ponen los ojos en nosotros? ¿Por qué ponen los ojos en Pablo, en Apolo? ¿Y quién es Pablo? ¿O qué es Pablo? Y aquí vemos nosotros lo que Pablo era de carne y hueso. Aleluya. Pablo estaba, aleluya, amén, atemorizándose. ¿Sí, pastor? Lógico. Si Pablo no estuviese atemorizándose por toda la presión de los judíos, porque ya Pablo había pasado por tantas cosas terribles y de muchos lugares Pablo había huido, ¿o no? Ya Pablo había huido. Cuando querían apedrearlo, cuando querían esto y lo otro, Pablo huía. Y Pablo ya estaba pasando por una situación así, en este lugar. Tal vez empezó a entrar en su corazón un poquito la incertidumbre. ¿Qué hago ahora? ¿Continúo? ¿Sigo? ¿Me voy? ¿Los dejo? Por esa razón que el Señor inmediatamente tuvo que acercarse a él y hablarle por la noche
Y lo primero que le dijo el Señor, al igual que cuando se lo dijo a los discípulos que estaban escondidos por el miedo en el aposento, lo primero que le dijo, no temáis. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquí el Señor le dice a Pablo, no temas, Pablo. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, lo primero, no temas. ¿Qué significa no temas? No tengas miedo. Gloria a Dios. No tengas miedo. Oh, Pablo tenía miedo. Amén. Humanamente, ¿quién Gloria a Dios. no pasa por una situación de temor? Gloria a Dios. Si ve que la situación se está poniendo difícil, si ve que la situación se está poniendo adversa, Gloria a Jesús. Pablo necesitaba, aleluya, amado hermano, una palabra de aliento. ¿Y quién se la iba a dar? Si los de Corinto estaban aprendiendo, si los de Corinto estaban, aleluya, conociendo, si los de Corinto estaban siendo discipulados. Maravilloso Jesús. Aleluya. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. ¿Quién podía darle a Pablo unas palabras de aliento en ese momento sino el Señor? En su momento de aflicción, en su momento de dureza, como lo hemos leído en la lectura bíblica al inicio, aleluya, del servicio, que hasta el mismo Señor Jesucristo sintió en carne propia lo que es el temor y lo que es la aflicción. Aleluya. Pero eso no se lo reveló a cualquiera. Aleluya. Porque usted veía a Jesús en las calles haciendo un milagro, echando fuera demonios, reprendiendo al diablo. Usted veía a Cristo, hermano, multiplicando los panes. Y cualquiera que lo veía, ¡oh! Pero también el Señor experimentó flaquezas. A su nombre, gloria. Aleluya. Pero no se lo mostró a cualquiera. Gloria a Dios. Por eso es que llamó exclusivamente a estos tres. Aleluya. Porque en ellos quería poner confianza el Señor. Cuando el Señor le dice, aleluya, mi alma está afligida. En otro libro dice, hasta la muerte. O sea, hasta desfallecer. ¿Qué era lo que el Señor estaba mostrando? Su parte débil, su debilidad como hombre, humanamente. Ese momento de conflicto, ese momento de lucha, ese momento de flaqueza. Usted puede ver al hermano, a la hermana ahí bien parado, bien firme. Usted me puede ver a mí acá, hablando de fe, hablando de esto y verdad, y lo digo y no mentimos. Gloria a Dios. Pero como seres humanos todos tenemos una parte débil, Aleluya. que de repente no se la podemos dar a conocer a todo el mundo. Gloria a Dios. A veces podemos tener a alguien, aleluya, en especial, con quien poder compartir de repente esos momentos de flaqueza, esos momentos de temor, esos momentos, aleluya, en los cuales ya no podemos más, Gloria a Dios. Bendito sea esperando recibir tal vez de esa persona una palabra de aliento, una palabra de motivo, Aleluya. Señor. Pablo estaba así. ¿Y quién más que el Señor se le presentó y dijo, lo primero, no temas, Pablo? A su nombre, gloria, no temas, no temas. Alabado sea el Señor. ¿Qué más le dice? Aleluya, amado, Dios es bueno. Si no habla, ¿y qué? No ¿Qué? calles. No sé, sería que tal vez Pablo quería de alguna manera dejar de predicar. No estoy hablando de que abandonara el ministerio, no estoy hablando de eso. No estoy hablando de que él, aleluya, abandonara el llamado. No. Estoy hablando que de repente Pablo, para ya no seguir causando problemas, o para que los judíos se detengan un momento, alabado sea el Señor, o para que ya no cause ciertos estragos en la ciudad por causa de los discípulos, para que los discípulos no sean afectados de alguna manera. De repente Pablo dijo, mejor ya no voy a predicar mucho, o de repente ya no voy a ser muy tosco como lo soy, o de repente ya no voy a hablar tan directo, o de repente ya no voy a hacer, aleluya, tanto hincapié en ciertas cosas para evitar un poco los problemas. Pero el Señor dijo, no, habla y no calles. Gloria a Dios. Como diciendo, no enmudezcas, no dejes de hablar. En primer lugar, no tengas temor, Pablo. En primer lugar, no temas. Cuando dice no temas, está hablando que no le temas a las amenazas, no le temas a los alaridos, no le temas a las aflicciones, no le temas a las consecuencias, no le temas a los problemas, no le temas a nada de lo que pueda pasar.
No temas eso. Y tampoco te calles, tampoco te detengas. Porque le dice, habla y no calles. No. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Maravilloso es Cristo. Gloria a Mi Dios. alma te alaba, Señor. Le dice, habla y no calles. ¿Y por qué le dice, habla y no calles? ¿Y por qué le dice, no temas? Simplemente por esto, porque yo estoy contigo. Cuando habla con Pablo, le dice, tú no temas, porque yo estoy contigo. Tú no calles, porque yo estoy contigo. Alabado sea el nombre del Señor. Poder en el nombre de Cristo. Dice, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. ¿Por qué le dice ninguno? Por las amenazas, pues. Porque Pablo estaba sufriendo esa clase de amenaza. Porque a Pablo lo querían matar. Lo amenazaban mañana, tarde y noche. Pasaban por unas situaciones. Por eso entienda usted y comprenda usted, bello durmiente, por qué razón Dios no permitió que Pablo se casara. ¿Y por qué razón Dios también permite que tú estés solo o sola? Bendito Gloria sea a el Dios. Señor. Gloria a Cristo. No para que duermas en tus laureles, sino para que trabajes para Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Para que trabajes para Dios. Santo. Aleluya. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Para que trabajes para Dios. Para que aproveches el tiempo, para que ocupes tu tiempo. Aleluya. No para que estés de aquí para allá, hermano, como cabrito de la manada, sino para que trabajes para Dios. Gloria a Dios. Imagínense con todos los problemas que tenía Pablo, hermano, ¿qué iba a poder criar hijos? ¿Qué iba a poder, hermano, aleluya, tener a una mujer cerca? Si Pablo pasó unas que no pasaron otros. Santo. Cuando hablo de otros, estoy hablando de los demás apóstoles. Pablo pasó unas que no pasó Pedro, que no pasó Juan, que no pasaron ellos. Aleluya. Gloria a Dios. Donde iba Pablo lo querían matar, donde iba Pablo lo perseguían, él no podía estar tranquilo, no podía conciliar el sueño, él no podía estar así porque eran amenaza tras amenaza, tras amenaza, tras amenaza por predicar el evangelio. Y el Señor, no una, sino en reiteradas veces, siempre se le presentaba o enviaba un ángel y siempre le decía, no temas Pablo, no temas Pablo, no temas Pablo. Gloria al Señor. En este caso le dice, no temas Pablo, porque nadie te va a poder poner una mano encima. Aleluya. O sea, lo que te están amenazando, lo que están diciendo, no te preocupes, yo estoy contigo, nadie te va a tocar. Santo, aleluya. A su nombre, gloria. Gloria Gloria a Dios. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¡Ja! Tremendo, tremendo. Maravilloso es Cristo. Porque yo tengo mucho pueblo, ¿dónde? En esta ciudad. Eso es que a Pablo no le iban a poder hacer nada. A Pablo no le iban a poder hacer daño. Porque Dios no lo iba a permitir. Gloria a Dios. No lo iba a permitir. ¿Y por qué razón? Uno, porque todavía no era el tiempo de Pablo. Y dos, porque todavía el Señor no había terminado, aleluya, de trabajar en la ciudad de Corinto. Aleluya. Bendito. Gloria a Dios. Porque en la ciudad de Corinto el Señor mismo dice, aquí tengo mucho pueblo, aquí hay mucha gente que me va a adorar, que me va a alabar, que me va a servir. Aquí se va a levantar una inmensa congregación. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Aquí tengo mucho pueblo. Tengo mucho pueblo. Y había un montón de inconversos. Pero esos inconversos se iban a terminar convirtiendo. Y ese iba a ser el pueblo del Señor. Gloria a Dios. A veces nosotros miramos el momento. Inclusive, hermano, aleluya, hacemos críticas fuera de lugar. Gloria a Dios. Santo. Y no pensamos en lo que Dios puede hacer. Gloria a Dios. En lo que Dios tiene. Gloria a Dios. En lo que Dios ha preparado. En lo que Dios tiene planeado. Gloria a Jesús. Nada es por casualidad. Aleluya. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a El Dios. Señor dijo, aquí tengo mucho pueblo. Mucho pueblo. Y esa era la razón por la cual Pablo tenía que ser valiente y seguir adelante. El verso 11 dice, y se detuvo allí, ¿cuánto? 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Después de que el Señor se le presentó, Pablo se quedó 1 año y 6 meses más, antes de partir a otro lugar.
Y todo ese tiempo, Pablo se preocupó en enseñarles. Los corintios no eran ignorantes, como no lo es usted. Los corintios no ignoraban la palabra, como tú no la ignoras. Aleluya. Creo que usted conoce la palabra hasta más que los corintios. Bendito Dios. Por eso cuando estemos en la presencia de Dios, ¿qué cuenta? Si esa misma palabra que usted conoce lo va a juzgar, nos va a juzgar. Gloria a Dios. Pablo se quedó, porque Pablo tal vez pensaba ya irse, pero no, el Señor le habló y Pablo se quedó 1 año con 6 meses más, enseñando y enseñando y enseñando y enseñando la palabra a esta iglesia. Ahí esto es lo que significa cuando Pablo dice, Pablo plantó. Aleluya. Él plantó. Pero aquí Pablo está sacando a relucir algo. De repente usted ya se dio cuenta de lo que he venido diciendo, para poder como sacárselo en cara a los corintios, como diciendo, ustedes me miran a mí, ustedes me siguen a mí, ustedes dicen, yo soy de Pablo, pero ¿qué es Pablo? Gloria a Dios. Como diciéndole que no recuerdan ustedes por lo que Pablo pasó, por las situaciones que ocurrieron al principio, al comienzo. A su nombre gloria. Gloria a Dios. Y aquí Pablo lo está, alabado sea el Señor, experimentando. Que si no fuera por el Señor, que si no se le presentaba el Señor, que si el Señor no lo fortalecía, que si el Señor no lo animaba, que si el Señor no le hablaba, hermano, Pablo podía haber salido corriendo de Corinto por causa de las amenazas. Gloria a Dios. Pablo podía haber salido corriendo de ahí como salió de muchos otros lugares para poder cuidar su vida, para poder salvar su vida. Gloria a Dios. Pero el Señor no lo permitió. Por eso, aleluya, aquí no es cuestión de Pablo, no es la gloria de Pablo. Aquí Pablo no es el tremendo, aquí Pablo no es el sobresaliente, aquí Pablo no era, aleluya, el objetivo, Pablo no era la meta, Pablo no era el punto centro. Pablo aquí está demostrando su flaqueza, su debilidad, que si no fuera por el Señor, Pablo no hubiese estado donde estaba. Aleluya. Por eso le dice a los corintios, ¿y quién es Pablo? Para que digan, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. ¿Quién es Pablo? ¿Qué es Pablo? Pablo era un siervo, Pablo era un sirviente, Pablo era una persona humana, un débil, que solamente se fortalecía en el Señor y toda su fuerza estaba puesta en Él. Y era el Señor que muchas veces, amén, lo preservaba, lo guardaba. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Llegará al techo? Aleluya. Pablo lo guardaba. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Así comenzó la iglesia de Corinto. Ahora dice, ¿y quién es Apolo? ¿Y usted sabe quién fue Apolo, no? Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Aquí mismo en el verso 24 del capítulo 18, ahí habla de Apolo. Mi alma te alaba, Señor. Capítulo 24, verso 18, ahí habla de quién es Apolo. Gloria al Señor. Los corintios poniendo los ojos en Pablo, poniendo los ojos en Apolo, sacando pecho por ellos, no, yo soy de fulano, de sultano, y aquí vemos nosotros la verdadera, aleluya, situación con la cual estos hombres comenzaron o hicieron las cosas. Verso 24 dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las escrituras. ¡Oh! Gloria a Cristo. ¡Qué cosa tan tremenda! ¿Ah? Aleluya. ¿Sí o no? Llegó un judío que vivía en Alejandría, que era territorio egipcio, gloria al Señor, pero que estaba bajo el gobierno de Roma. Y él, aleluya, había nacido allá, siendo de padre judío, nacionalidad judía, y él llegó a Éfeso. Ahora, hay ciertas cosas que resaltar en este varón y que la Biblia lo resalta. ¿Qué dice? Señor, Varón, ¿ah? Elocuente. alabado sea el Señor. ¿Qué significa eso? Que tenía una facilidad de palabras, que tenía una expresión, amado hermano, tremenda, una manera de cautivar, de enseñar con tanta claridad, con tanta facilidad.
Gloria era a Dios. versado, era una persona que atraía tu atención cuando hablaba, cuando se expresaba, cuando enseñaba, cuando predicaba. Muy elocuente. Utilizaba muchas palabras agradables, palabras, amén, cautivadoras. Tremendo. Pero no era cualquier palabra, sino que también era, ¿qué cosa? Santo es el Señor. Poderoso en las Escrituras. ¿Qué significa poderoso en las Escrituras? Que conocía muy bien las Escrituras. Gloria a Dios. Las movía, hermano, las recitaba, amén, las utilizaba. Conocía la palabra, su elocuencia al enseñar, al predicar, hacía que todo fuera sencillo, entendible. Aleluya. Era fácil de entender lo que él enseñaba, lo que él predicaba por su elocuencia. Eso es lo que resaltamos. Miren lo que sigue diciendo. Este había sido instruido en el camino del Señor. O sea, era un judío convertido al cristianismo. Era un judío elocuente, un judío conocedor de la ley, por supuesto, judía, pero había sido instruido en el Señor. O sea, se le había enseñado acerca de Jesús y él había creído en Jesús. Pero mire, hay cosas aquí. Dice, instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso. No era como usted. Él era fervoroso. ¿Qué va a estar usted ahí, hermano, medio momificado? Gloria a Dios. No, él estaba activo, él estaba, gloria a Dios. Usted es una momia, hermano, que si hasta acá duele. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo estará el Señor de triste cuando usted no le ve alabar, no lo ve adorar? ¿Cómo dirá el Señor? Por ella morí, por él morí. Santo. Pero el Señor te ama. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso. Qué tremendo. Estaba, pero hermano, con toda la efervescencia, con toda la energía para poder ir donde sea y llevar la palabra y compartirle. Él estaba, hermano, donde lo ponían. Si era a limpiar, él limpiaba con fervor, con lo que sea. Él estaba dispuesto a servir a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice, y hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Aleluya. Aleluya. Santo. Era su pasión, era su deleite, era responsable en lo que enseñaba. Él enseñaba con mucho conocimiento. Él, para instruir, primeramente se informaba, se capacitaba, estudiaba, se preparaba. Gloria a No Dios. hablaba por hablar, Gloria a Dios. no repetía lo de otros. Aleluya. Con mucha responsabilidad, con mucha diligencia, hablaba concerniente al Señor, acerca del Señor. Note, vaya anotando aquí, para que se dé cuenta quién fue Apolo, si es que está aquí. Gloria a Dios. Dice, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Y dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, ¿se acuerdan de ellos, no? Amén. Gloria a Dios. Amigos de Pablo. Gloria a Dios. Le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Oiga, ¿qué pasa aquí? Lo que pasa aquí era de que Apolos, era un judío, que puede haber oído hablar de Jesús, oyó hablar de Jesús a alguien. Puede haber sido de repente en mucho tiempo atrás al mismo Juan el Bautista, puede haber sido, siendo muy joven. Como puede haber sido a uno de los tantos discípulos de Juan el Bautista. Porque aquí dice de que él solamente conoció el bautismo de Juan. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No sé si usted entiende lo que aquí está diciendo. Amén. Aleluya. Aquí lo que está diciendo, escuche bien claro, que Apolos, si bien es cierto, era versado, elocuente,
conocedor de las escrituras, por supuesto del Antiguo Testamento. En ese tiempo no había las escrituras del Nuevo todavía. Aleluya. Ferviente, dispuesto, y que dice acá, dice claramente, aleluya, y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Gloria a Dios, aleluya. O sea, lo que él había aprendido, lo que él había recibido, lo que le habían informado, lo que él indagó, lo que él aprendió del Señor con diligencia, eso también lo transmitía. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Gloria al Señor. Y comenzó a hablar con denuedo. Dios mío, nadie lo paraba. Bendito sea el nombre. En la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expresaron y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué? Al oírlo Priscila y Aquila, los llamaron, ven Apolo. Y lo llevaron a un costado aparte, lo llevaron a otro, tal vez a su casa, lo llevaron. Santo. Y le empezaron a hablar con mayor exactitud acerca de lo que es el Evangelio y acerca de Cristo. En primer lugar, ¿sabe por qué? Porque este no había tenido aún una experiencia con Cristo. Aunque era elocuente, aunque hablaba de Jesús, pero no hablaba de lo que él había experimentado. Porque él solo había sido bautizado en el bautizo de Juan, que era un bautizo simbólico para arrepentimiento y que no tenía nada que ver con el bautizo que el Señor instituyó como para, aleluya, requisito y ser parte del cuerpo de Cristo. Y que solamente, aleluya, amén, podía ser oficiado por un discípulo del Señor o por un apóstol. Cristo. Aleluya. Aleluya. Él era elocuente, él conocía las escrituras, hablaba con responsabilidad acerca del Señor. Cuando usted habla acerca, está hablando de algo que usted recibió como información y repetía. Gloria a Dios. Por eso cuando lo escuchó Priscila y Aquila, lo escucharon. Bueno, va bien, va bien, pero necesita conocer más. Gloria a Dios, aleluya. ¿Sabe por qué lo llamaron? Lo llamaron porque al escucharlo encontraron muchos errores. Lo vieron ferviente, lo vieron elocuente, lo vieron dispuesto, lo vieron entregado, lo vieron, pero le faltaba algo. Aleluya. Gloria a Dios. Le faltaba algo. Y yo estoy completamente convencido y seguro que cuando lo llevaron aparte, lo instruyeron en todo lo que tenía él que aprender, inclusive en lo referente al bautismo, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Cristo. Y miren lo que dice más, miren lo que dice más aquí. Dice, y queriendo él pasar a Acaya, usted sabe que Acaya es Corinto. Ahí va, vamos entrando ahí. ¿A dónde llegó Apolo? A Éfeso. Amén. Aleluya. Sí, Señor. ¿Entienden? Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué hizo en Éfeso? Apolo empezó a predicar. Lo escuchó Priscila y Aquila, amigos y compañeros de Pablo. Aleluya. Gloria a Dios. Lo llamaron aparte porque habían cositas que todavía, aleluya, le faltaba a Apolo. Aleluya. O sea, que la predicación todavía no estaba madura. Él necesitaba, aleluya, conocer, inclusive necesitaba bautizarse. Aquí no lo dice que fue, no lo dice, pero a buen entendedor pocas palabras, porque eso es un mandamiento. Gloria a Dios. Y estoy seguro que, aleluya, si Priscila y Aquila lo llevaron aparte para poder explicarle mejor, con el propósito de que ahora él pudiera predicar como debe de ser, yo estoy seguro que inclusive en ese momento hasta pudieron haberlo bautizado en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Y luego fue Apolos que quiso, sintió en su corazón, él dijo, no me voy a quedar aquí en Éfeso, quiero pasar para Acaya, que queda en Corinto. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y miren lo que pasa aquí. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron
y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. O sea, ya en Corinto habían hermanos. ¿Quién fundó esa congregación en Corinto? Pablo. Lo leímos, ¿verdad? Amén. ¿Cuánto tiempo estuvo? 1 año 6 meses. Muy bien. Ahora dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. ¿Amén o no amén? Amén. Muy bien. Ahora, mire lo que dice Hechos capítulo 19. Rapidito que ya nos vamos. ¿Lo tienen? Amén. Aconteció que entre tanto que, escuche, aconteció que entre tanto que Apolo estaba ¿dónde? En Corinto. Ya. O sea, Apolo sale de Éfeso para acá, ya, que ya en Corinto. Entonces, dice, aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, ¿qué estaba haciendo Apolo en Corinto? ¿Qué estaba haciendo? Pues llegó a Corinto y encontró una iglesia. ¿Me entienden o no? Encontró una iglesia, la cual fundó Pablo, que es la iglesia de Corinto. ¿Y qué hacía Apolo en Corinto? Iba y les daba la palabra, Miren lo que dice. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. ¿Y quién había estado en Éfeso antes de estar en Corinto? Apolo. O sea, ¿me está entendiendo, verdad? Amén. Primero, Pablo funda la iglesia de Corinto, se queda un tiempo ahí, amén, les enseña la palabra, mientras Apolo llega por Éfeso, gloria al Señor, predicando vehementemente con todo, pero necesitaba todavía aprender más, necesitaba ser instruido y necesitaba ser bautizado en el nombre de Jesús, aleluya, porque solamente conocía el bautismo de Juan, nada más necesitaba tener una experiencia que lo marque, aleluya, que lo haga verdaderamente un hombre de Dios, un siervo de Dios, para añadir a lo que ya tenía. Pero en Éfeso Apolo había estado predicando. Ahora, ¿qué pasa? Nos vamos rápido. Ahora, ¿qué pasa? Ahora Apolo dice, quiero ir a Acaya, o sea, ahora quiero ir a Corinto. Muy bien. Cuando se va Apolo a Corinto, para eso Pablo ya estaba haciendo su viaje misionero. ¿Me entiendes? Gloria a Dios. Cuando llega Pablo a Corinto, Apolo lo reciben. ¿Por qué lo reciben? Porque los hermanos de Éfeso le hicieron unas cartas diciendo, es tremendo, enseña la palabra, es bien bonito, bien tremendo, conoce las escrituras, recíbanlo, lo recomendaron y lo reciben a Apolo en Corinto. ¿Y Apolo qué hace en Corinto? Como viene un hombre de Dios recomendado, a enseñar se ha dicho. Pues. Gloria a Dios. Ahora Pablo empieza a dar su viaje misionero por aquí y por allá. ¿Y dónde llega? A Éfeso. A Éfeso, donde había estado antes Apolo. Y aquí surge la situación esta. Aleluya. Entonces vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Yo creo que esto que Pablo le estaba diciendo a estos discípulos es lo mismo que de repente Priscila y Aquila le dijeron también a Apolo. Le dijeron, porque estoy seguro que Priscila y Aquila tuvieron que hablarle a Apolo del bautismo de Juan, que era simplemente un bautismo de arrepentimiento, pero era superficial, que era solamente para preparar y luego aceptar al Mesías que vendría, y luego el Mesías ordenaría que fueran bautizados en su nombre. A su nombre sea la gloria. ¿Me entienden? Pero para eso ya Apolo ya había dejado discípulos anteriores. Gloria a Cristo. Porque cuando Apolo dice, me voy a Corinto, ya estaba el hombre bautizado en agua, ¿ah? Tal vez hasta ya lleno del Espíritu Santo. Por eso, ¡pum!, se fue a hacer la obra por Corinto. Pero ya, antes de eso, ya había dejado discípulos. ¿Y qué era lo que había hecho Apolo? Pues había enseñado a esos discípulos que había dejado, antes de conocer, antes de haber sido instruido por Aquila y Priscila, había enseñado solamente acerca del bautismo de Juan. Y no les había enseñado nada acerca del Espíritu Santo porque Apolos en ese entonces tampoco no lo habían ni experimentado. Gloria a Dios.
Ahora me entiende por esa razón que Priscila y Aquila lo llamaron. Pues. ¿Me está entendiendo? ¿No? Amén. Por eso que Priscila y Aquila, porque lo escuchaban predicar, Apolo, ven un ratito. Y ahí le informaron, mira, esto es así, mira, esto es así. En Pentecostés descendió el Espíritu Santo, la llenura, el hablar en lengua, el poder de Dios, el bautismo en el nombre de Jesús. Y tienes que predicar un evangelio completo y aquí y allá. Gloria a Dios. Por eso es que lo llamaron, porque él era elocuente, conocedor de las escrituras del Antiguo Testamento, hablaba acerca de Jesús porque él había oído de Jesús, él tenía todas las ganas, amado hermano, aleluya, y salió a predicar, pero necesitaba todavía conocer más. Y Dios utilizó a Priscila y Aquila para instruirlo, y luego él se fue y fue una bendición en Corinto. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Entiende o no? Porque él en Corinto no podía hablar del bautismo de Juan, porque en Corinto ya estaban llenos del Espíritu Santo todito. Y ya Pablo los había instruido, entonces él tenía que haber llegado ya con un mensaje mejorado, lleno del poder de Dios. Pero lamentablemente el desconocimiento había dejado discípulos anteriormente. Por eso, esos que encontró Pablo en el camino, ¿por qué cree usted que les preguntó de frente? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Porque Pablo ya sabía pues que Gloria a Dios. habían sido instruidos. ¿Qué? Y entonces, ¿en qué bautismo ha sido usted instruido? Y Pablo oró por ellos, les puso la mano y recibieron no solamente el bautismo en agua, sino el bautismo del Espíritu Santo. Por eso le digo a usted, por esa razón, por ese motivo, porque Pablo conocía aún los defectos de Apolos, los errores de Apolos, que a pesar de que era elocuente, era versado, era conocedor, era todo, pero habían cosas que Apolos no sabía y no conocía, que inclusive Dios tuvo que utilizar a dos personajes que ni siquiera eran predicadores, ni apóstoles, ni pastores, ni nada, que eran Priscila y Aquila, que eran simplemente discípulos que Dios usó para completar, que instruir a Apolo. En otras palabras, por eso es que Pablo dice, ¿y quién es Pablo? ¿Y quién es Apolo? Como para que ustedes estén poniendo la mirada en nosotros, para que ustedes se conviertan en nuestros seguidores. Aleluya. Y ahí nos da en el libro de los Hechos, aleluya, el ejemplo grande de todo lo defectuoso y todos los errores que tenían estos hombres de Dios. Bendito sea Dios. Que eran de carne y hueso, tan semejantes como cualquiera. Gloria a Dios, aleluya. Y que la única, aleluya hermano, verdad es de que los ojos nuestros, la simpatía nuestra, la atracción nuestra y el seguir a alguien solamente tiene que ser puesto en Jesucristo. Bendito Dios. Los hombres de Dios son bendiciones. Los hombres de Dios son una buena bendición. Dios los usa tremendamente. Y nos edificamos, aleluya. Pero la gloria es de Jesús. Amén. Los ojos no tienen que ser puestos en nadie. Porque Pablo tenía sus errores. Porque Apolo, imagínense hermano, aleluya, al principio de la predicación tenía sus errores. Que si Pablo no corregía eso, aleluya, instruyendo a esos pobres discípulos que estaban en Éfeso, hermano, esos discípulos en Éfeso hubiesen seguido enseñando de esa misma manera a mucha gente. Santo Dios. Gloria a Dios, Aleluya. aleluya. Gracias, Cristo. Somos Aleluya. seres humanos sujetos a debilidades, a errores. Señor, gloria a Dios. No busquemos ser simpatizante de nadie, seguidor de nadie, defensor de nadie. No admiremos a nadie. No se nos caiga la baba por nadie. Gloria a Dios. Aleluya. Solo por Cristo. Póngase de pie. Gracias, Jesús. Aleluya. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Por tu palabra, por esta noche. Gracias, Cristo. Por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por darnos luz. Gracias por enseñarnos, instruirnos. Gracias por darnos de tu presencia. Gracias por darnos de tu gracia, de tu bondad, de tu amor. Gracias, Señor. Gloria a Dios, hermano. Que Dios te bendiga en esta noche. Sigamos adelante buscando del Señor. A su nombre.